Hoy voy a hacer otra entrada más parecida a la última por petición popular, que de nuevo va a ser una entrada con un tono más personal, menos bueno, menos no, nada, de teoría de póker y más sobre un poco visión del mundo, etcétera, etcétera. Te voy a decir que lo he pensado bastante, ¿no? Porque, bueno, la entrada anterior era de un tema mucho menos. Aun siendo una cuestión en la que no soy un experto, tampoco, bueno, obviamente esto es mi visión del mundo. Supongo que sí soy un experto, ¿no? No puedes no ser un experto en cómo tú percibes el mundo. Imagino que lo eres. Puedes equivocarte de cómo tú crees que lo percibes y cómo realmente lo percibes, claro. Pero lo que intento decir es que obviamente no significa que mi forma de entender el mundo sea ni la correcta, ni o sea, no creo que haya un mejor, peor. Básicamente cada uno entiende el mundo de una forma, tiene una serie de creencias, ¿no?, construidas en su cabeza, y supongo que mejor o peor será lo que te lleve a menos angustia vital, a menos sufrimiento y a más felicidad, porque al final, eh, como pues, ahora hablaré un poco, ¿no?, de cómo veo yo las cosas, pero lo cierto es que todos nos vamos a ir al otro barrio y supongo que cuanto menos hayas sufrido por el camino, pues, ¿no?, eso que te llevas. Bueno, dicho lo cual, que como siempre hago el disclaimer, no pretendo decir que esta es la forma en la que hay que vivir ni la forma en la que hay que entender el mundo. Esta es una entrada muy personal y aún así he estado a punto de no hacerla, a pesar del disclaimer, ¿no?, en cuestión. Porque inevitablemente de lo que puedo contar aquí, aunque voy a evitar activamente, ¿no? Yo no pretendo hablar aquí de política, básicamente porque explicaré hasta por qué, ¿no? Nunca quiero entrar en demasiado detalle, pero pues al final aquí sí voy a explicar cosas de cómo entiendo el mundo, pues inevitablemente, aunque sea de forma bastante indirecta, ¿no?, algo de se podría llegar a, ¿no?, estirando del hilo, ver, ¿no?, o sea, acabar hablando porque de cómo entiendes el mundo a las ideas políticas, pues siempre hay una pequeña fina línea, ¿vale? Diré que no tengo ninguna intención de entrar en una discusión política, así que si hay comentarios ya de esa índole, pues los borraré y tal, porque básicamente al final eso no tiene sentido en una comunidad. Lamentablemente no se puede hablar de decisiones políticas o de cuestiones socioeconómico-políticas sin que esto tenga un componente emocional, una carga emocional brutal. Para alguien como yo es una cosa muy confusa, ¿no? Yo no puedo valorar una medida económica para algunas personas sin siquiera saber quién la ha planteado o valorar pros y contras de una forma razonable. Si yo digo una medida que sería afín a un, entre comillas, bando, automáticamente la gente de ese bando lo ve bien y la del otro bando lo ve mal. Eso para mí es todo fascinante, eso es un universo que para mí. Pero ya he aprendido hace mucho tiempo que la política no se toca ni con un palo, ¿vale? Con lo cual no profundizaré mucho en algunas de las cuestiones porque podrían tener ese tipo de connotaciones que a gente le siente mal porque piense que ataca a su percepción. Ataca. A ver, que estoy dando mi visión del mundo. Digo yo que tendré derecho a tener incluso una opinión política. Tendría derecho a hacerlo, claro. Podría decir aquí, vota fulanito. Creo que lo hace muy bien, pero muy, 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 muy lejos de mi intención. Muy lejos. Bien, vamos ya al lío, ¿vale? Un poco por tener una referencia, ¿no? Las preguntas que me hizo Éxito, que luego Emilio me dijo que le gustaría que las respondiera, y ha habido más gente que también me lo haga, con pequeñas variantes, alguno que, en fin, un poco que hablara, que al final esto es hablar de cómo entiendes el mundo, y bueno, luego hay alguna pregunta puntual que está que es un poco más concreta, puedo hablar un poco de ellas, pero algunas estarán respondidas directamente al explicar cómo entiendes el mundo y otras será una pequeña aclaración, ¿no? A ver. La primera pregunta que sería, o creo, porque aunque no lo has ordenado igual que aquí, ¿no? Porque creo que la primera sería si tengo unos principios, perdón, bien perfilados, definidos e inamovibles, ¿no? Y mi primera respuesta a esto iba a ser no. Creo que o sea, a mí cuando me pones ya tantos adjetivos como bien definido e inamovible, me cuesta decir que sí, porque automáticamente pienso en cosas que no estén completamente definidas al mínimo detalle, porque claro, es que inamovible para mí es una expresión que automáticamente me sale a decir no, seguro que no, porque inamovible una de las cosas que creo, pero eso ya sería un principio, es que, y por tanto, al final creo que podría decir que sí, no es en la importancia de reservarse el derecho a cambiar de opinión siempre y a intentar, en la medida de lo posible, hacer un esfuerzo por no tener unas creencias
excesivamente firmes, ¿no? O al menos cuestionarlas de vez en cuando y que eso es algo sano, te ayuda a ampliar horizontes a la hora de entender el mundo. Vamos a ellos, a lo que al final considero que las que son mis creencias hoy por hoy, no significa que en un futuro no pudiera cambiarlas. Eso es lo que estoy intentando decir. Estoy siempre abierto a cambiar mis creencias y quizá esa sería mi creencia que no estoy dispuesto a cambiar. Vale, la primera es que creo que los seres humanos somos básicamente todos lo mismo. Y ahora me explicaré con más detalle. Y que estamos donde estamos por una serie de accidentes. Con esto no quiero decir que, por ejemplo, el esfuerzo o digamos, hacer las cosas bien respecto a hacer las cosas mal no marque ninguna diferencia. Pero creo que las personas que tienen capacidad de esfuerzo ¿no? y capacidad de hacer, voy a decir, simplifico mucho las cosas bien, básicamente es por accidente. El motivo por el que pienso esto es porque si somos genéticamente compatibles con otro ser humano, somos básicamente idénticos o prácticamente idénticos. Ni siquiera hemos podido elegir los genes que tenemos y el resto es entorno en el que creces, que tampoco lo eliges, ¿no? Y al final todo eso es pura varianza. O sea, si soy el humano que soy hoy, es pura varianza. No entendamos que no creo que haya causalidad. Sí hay causalidad, sí hay causa-efecto. Pero como las causas no las podemos elegir, ¿no? Yo no puedo elegir mis genes, yo no puedo elegir si por lo que sea mi cerebro, ¿no? Si tengo un problema con la dopamina o con, bueno, no soy un experto en distribución del cerebro, pero si por lo que sea, ¿no? Sea mi crianza, si es que no importa, no quiero entrar a los posibles motivos, ni siquiera soy un experto en psicología, pero si por el motivo que sea, ¿no? Mi cerebro, digamos, no recibe ninguna sensación de bienestar al pensar en un objetivo a largo plazo, me va a ser mucho más difícil esforzarme. Si recibo dosis de dopamina brutales cuando, yo qué sé, pues prueba el alcohol, es mucho más probable que acabe siendo alcohólico. Y todo eso al final tiene un componente que básicamente es aleatoriedad. Y esto me hace, digamos, pensar, no voy a decir pensar, porque iba a decir saber, pero en fin, saber igual es una expresión demasiado fuerte, el creer que básicamente todos los humanos somos una misma cosa con diferentes grados de aleatoriedad, ¿no? Nos somos por diferentes motivos. No quiero entrar en todas las variables que pueden ser causa porque ni lo sé ni tiene sentido, tampoco cambia nada en realidad. Que si yo estoy en una posición en la vida o en otra, básicamente es por suerte, ¿no? Por suerte, aunque me haya esforzado mucho para conseguirlo, porque el tener esa capacidad de esfuerzo, el darle importancia a largo plazo, que en mi caso sí es así, o sea, para mí yo siempre miro mucho eso, pensando en una pregunta, yo siempre miro muchísimo en el largo plazo, miro muy poco el corto plazo, al menos a la hora de, ¿no? del trabajo y tal. Pues bueno, que creo que eso tiene un grado de casualidad mucho mayor del que nos gusta reconocer. A la gente que, digamos, que, como lo digo, self-made, ¿no? Eres un empresario, eso está súper oído, ¿no? Y es como que a mucha gente le gusta asignarse todo el valor de su propio éxito cuando tiene éxito. No sé si les gustaría igual si no lo tuviesen, claro, supongo que entonces es mejor echarle, entre comillas, echar la culpa a los demás. Pero yo básicamente, y por no seguir con este punto que ya lo básico ya lo he dicho, eh, eh, considero que es básicamente casual y que por tanto todos los humanos tenemos tantísimo en común, o sea, que yo en las circunstancias, incluido circunstancias hasta el ADN del otro, básicamente es que hubiera hecho lo mismo, porque el otro lo hizo, entonces yo sería el otro, ¿no? Y somos casi la misma cosa, entonces, un poco lo de ponerte a juzgar a los demás, tú hubieses hecho lo mismo si fueses él, porque él lo ha hecho, es casi un... No, no somos tan distintos, somos, como digo, genéticamente compatibles, con lo cual ya el parecido es... No nos damos cuenta de lo parecidos que somos, pero sin embargo, si pensamos en perros de la misma raza, muchas veces, pues sí, tendrán pequeñas, pero es que se parecen mucho entre ellos, mucho, mucho. Digo perros o me da igual el animal que me digáis, ¿no? Vale, aquí un pequeño coronario, o sea, un pequeño extra, ¿no? Eh, el hecho de que crea que los humanos nos parecemos mucho, muchísimo, entre nosotros básicamente somos lo mismo, no significa que yo no sea una entidad individual con al revés, hablaré de ello, ahora ampliaré más, pero matizo que para mí como ser humano,
obviamente tengo instinto de autoconservación, por tanto mi bienestar para mí es más importante que el bienestar de un humano al azar. Dicho es igual suena un poco cruel, pero es normal, ¿no? Todos tenemos instinto de autoconservación. Yo no me voy a tirar por un puente. No quiero que... No, a ver, esto igual va a ser, no es que quiera que nadie se tire por un puente, pero sí... Es que, dicho así, suena muy psicópata. Que si... vamos, que yo no quiero morir. Entonces, ni quiero morir, ni quiero sufrir, que tengo instinto de autoconservación. Es que esto parece muy evidente lo que estoy diciendo y suena a que no me importa que se muera otra persona. No es así. Sino simplemente que para mí yo le voy a dedicar más energía. Eso, esa igual es la forma de decirlo que no suele estar psicópata. Yo voy a dedicar mucha energía a evitar mis sufrimiento, a intentar mantenerme con vida, ¿no? Pues voy a hacer ejercicio, voy a intentar comer más o menos sano, o voy a intentar no tener un accidente de coche, bueno. Todas las cosas que haces por instinto de autoconservación. Mío, en mi caso, para mí es muy importante también la familia, un poco ese, creo que también es algo instintivo, ¿no? De tus genes un poco haciendo lo que ellos pueden para conservarse y reproducirse lo mejor posible, pero que piense que los humanos somos básicamente lo mismo, no significa, por supuesto, que no tenga ese instinto de autoconservación, de buscar mi bienestar individual o el de mi familia, y que además creo que es vamos, que es una cosa como muy de sentido común, muy evidente, muy instintiva y que me parece, vamos, raro. Me parece que el que no lo tiene probablemente va a tener pues, algún tipo de desequilibrio, algún problema, algo que no está muy bien. De hecho, en fin, me atrevería a decir que debe ser algo clínico. Bueno, le dedico mucho tiempo a una chorrada, que es este punto, pero está bien aclararlo, que no quiero que parezca que soy aquí un benefactor de la humanidad y que creo y que vivo mi vida, o que intento vender que vivo mi vida considerando que todos los humanos merecen el mismo grado de, voy a llamarle, de dedicación que yo mismo, cuando obviamente la primera persona por la que miras en tu vida es por ti, o por ti y por tu familia, ¿no? Como es lógico y como supongo que hacen, puede decir, la mayoría de humanos, ¿vale? Ok, eso sería ese cháchara que he soltado, un primer principio. El segundo, ¿no? El de la muerte, podríamos llamarle lo de la oportunidad limitada, oportunidad única. Eh, no sé hasta qué punto los humanos aceptamos la muerte al 100% o simplemente intentamos no pensar excesivamente en ello. Cuando lo pensamos es un tema que siempre nos va a generar un mínimo de angustia. Supongo que cuando tienes un instinto de autoconservación y sabes que vas a morir, pues esa idea colisiona, ¿no? En fin, evidentemente. Eh, pero para mí, esta idea del hecho de que vamos a morir, que no estamos aquí para siempre, eh, le da mucha importancia a tienes una única oportunidad para hacer las cosas porque no vives tiempo infinito. Y en mi caso concreto, y no es que crea que esta es una opción moralmente superior a las otras, me gusta la idea de hacerlo lo mejor, intentar hacer las cosas en la vida lo mejor posible porque solo tengo una oportunidad. En muchos contextos, en los contextos que por lo que sea considero importantes. Como sociedad probablemente avancemos más si muchos individuos tienen una percepción de ese estilo. Pero eso no significa que sea necesariamente mejor, porque como sociedad avancemos más es discutible, ¿no? Eso que sería otro concepto filosófico, es discutible hasta qué punto es mejor o peor. Hablaré un poco de lo que creo de libertad individual, etcétera, después. Pero bueno, en mi caso, ¿no? Ese pensar en la limitación del tiempo en el que estamos vivos me lleva a querer hacer las cosas lo mejor posible dentro de que soy humano, no las hago perfecto, faltaría más. Y me equivoco, además de, aún intentando hacerlas bien, me equivoco, ¿no? Y no siempre tienes la energía o la capacidad para hacerlas lo mejor que puedes en todos los momentos de tu vida. Pero hacer ese esfuerzo consciente muy a menudo me ayuda a la idea de que no estoy aquí para siempre. Solo puedo intentar hacer cada cosa una única vez. Vale, un último principio general que diría, aunque este segundo es un poco más distinto, un último, y este va a sonar a idiotez, es que la realidad importa. Quizá esto, si hubiese hecho esta misma entrada hace unos años, no se me hubiera ocurrido decirlo. Porque hoy en día cada vez más la gente empieza a construir su propia realidad. Cuando, cuando tiendes a creerte constantemente versiones de la realidad que
coinciden con lo que tú crees. Tiendes a cuestionar las que no. O a no creerte directamente, ¿no? A darlas por falsas, las que no. Y a no buscar la realidad objetiva en ningún momento, que eso no te importe, solo sigues, digamos, percibiendo como cierto lo que coincide con tu apreciación del mundo que te rodea. Olvidas, ¿no?, que la realidad importa y eliges un camino en el que estás validando constantemente tus creencias, que es algo que te hace sentir bien, y estás como sintiéndote atacado por todo lo que las cuestiona. No nos entendamos mal, todos los humanos tenemos una estructura de creencias que consideramos esencial. Si a mí alguien me dijera que los derechos individuales no importan, por ejemplo, por decir una de las creencias que yo tengo bastante fuertemente establecidas, ahora hablaré más de ella, probablemente me costaría darle credibilidad y, en fin, habría que, o sea, como es algo filosófico sería difícil hablar de hechos que lo validen, ¿no? Pero que eh, intentar no aferrarte tan fuertemente a tu forma de entender el mundo y más cuando me voy de cosas mucho más genéricas, ¿no? Yo hasta ahora he hablado de cosas como muy generales y bastante, algunas poco discutibles, como que la vida tiene un periodo de tiempo limitado, ¿no? El que haces con él ya es muchísimo más, obviamente, mucho más opinable. Em, pero eso, que el hecho de saber lo que realmente va a pasar o pasaría, la objetividad, intentar no perder la objetividad de las cosas y entender que, por ejemplo, en un debate del tipo que sea, nunca un lado, es muy raro que un lado tenga toda la razón y el otro ninguna, o intentar entender realmente de qué se está hablando, cuestionarte lo que crees respecto a un tema continuamente e intentar, si un tema para ti tiene interés, el entender realmente qué es lo que pasa, entender realmente si hay dos o hay tres o hay cinco lados en la situación, qué es lo que motiva a cada lado y olvidarte de simplificaciones que estén de acuerdo con tu punto de vista del mundo. Esto es una de las cosas que para mí es una de las cosas que intento hacer sobre los temas que me interesan. Quizá por esto me gusta tanto no, la ciencia, que es más, a pesar donde constantemente se puede cuestionar teorías si hay experimentos que lo validan, pero cuando no hay hechos que lo validan, mi forma de entender el mundo hace que esto esté como a un nivel superior, porque para mí los hechos y la realidad física, voy a llamarle realidad física, tienen importancia, realidad física o incluso realidad matemática si queréis, por encima de las cosas que no existen y solo existen en las mentes de las personas. Vale, eh, dicho esto vamos a una escala un poquito más práctica, ¿no? He hablado un par de veces de derechos individuales, por lo que pienso de los derechos individuales y por qué, o sea, derechos individuales. Cuando hablo de derechos individuales, no hay una idea subyacente en la sociedad que es derechos individuales versus derechos colectivos, derechos, bueno, obviamente derechos individuales es de las personas que tienen existencia real y solo con esta frase que os imagináis por dónde voy. Y derechos colectivos sería derechos de entelequias, de la índole que sea, agrupaciones de, me da igual cuál sea el criterio de agrupación, que no tienen existencia física, solo es una entelequia. Y vamos, para mí no, uno de los grandes males del mundo son estas entelequias y el hecho de que se les asigna un grado de entidad como una cosa importante y cada vez se busca que prevalezca el derecho de entelequias sobre el derecho de libertades individuales. Para mí las libertades individuales son, eh, como digo, creo que los humanos somos todos muy parecidos y el que los humanos puedan tener la máxima libertad para tomar decisiones en su vida. Y ahora, obviamente, hay un montón de escenarios donde tu libertad individual colide con la de otro y ahí obviamente tiene que haber normas, leyes, o sea que no es que quiera una sociedad anárquica sin normas ni estoy diciendo nada por el estilo, sino simplemente que los derechos barra libertades, ¿no? Es un poco decir lo mismo, de las personas individuales físicas deberían estar por encima de las de cualquier otro tipo de cosa, ¿no? Las personas importan, las entelequias no. Entonces, bueno, cuando digo las entelequias no. Cuando se habla de entelequia es una idea de algo a lo que se le asignan propiedades, características de quién forma parte de una entelequia y quién no. Las entelequias no existen y una de las propiedades que tienen las entelequias y por las que son tan importantes en toda clase hay de muchos tipos, desde ideológicas, religiosas, de todo tipo, es porque los diferentes individuos que creen en la
voy a llamarle la entidad de la entelequia, en que es algo importante, eh, eh, cada uno puede ver en esa entelequia cosas distintas. Ellos entre ellos nunca lo sabrán porque estarán hablando de esa misma entelequia, de esa misma cosa, sea la creencia, religión, entidad que sea, ¿no? Y se pueden llegar a crear agrupaciones grandes de personas que quieren vivir dentro o bajo una misma entelequia y cada uno de ellos tenga, en realidad, individualmente, cada uno de ellos vea o quiera cosas muy distintas, pero nunca lo puedan saber, porque como la entelequia no tiene existencia real, yo me la imagino con acorde a mis ideas, tú te la imaginas acorde a las tuyas, y alguien usa la idea de esa entelequia para conseguir sus beneficios individuales, ¿no? A costa de cuando pongo por encima los derechos de la entelequia de los de personas, estoy pisoteando derechos individuales de personas, ¿no? Y es en prejuicio de algunas personas. Y un poco esto hablando, ¿no? Un poco de dónde estoy yo a nivel de cómo percibo el mundo, de la importancia de libertad individual. Siempre entendamos libertad individual con el respeto a las libertades individuales de los demás. Versus, ¿no? Lo que llamaríamos derechos colectivos. Y por aquí no me voy a alargar más. Esto obviamente al final podríamos estirar del hilo, como digo, y no tengo intención de hablar de política. Y sobre el tema bueno, tema económico, crecimiento, desarrollo personal y sobre el resto del mundo, etcétera, aquí hay una única idea que creo que es importante, y además es que creo que casi todo el mundo está separado como en dos grupos, ¿no? Que son los que perciben, sea la economía, sea la situación laboral. Voy a llamar a toda la situación económica, incluso de escala social, de orden social, de la vida, como un juego de suma cero y los que no. Es decir, si yo percibo la economía como un juego de suma cero, lo que hay es lo que hay y importará mucho cómo esté repartido. Si yo no percibo la economía como un juego de suma cero, me importará más crear riqueza. En mi caso, yo no percibo la economía como un juego de suma cero, ni percibo las relaciones sociales como un juego de suma cero, ni percibo las relaciones laborales como un juego de suma cero. Eh, y, a ver, sobre la economía creo que es más o menos... Pues bueno, al final esto también no deja de ser una creencia y hay quien creerá lo contrario. No pretendo tampoco convencer a nadie. Para mí me es difícil pensar que la economía es un juego de suma cero cuando pienso en el estado de la humanidad hace N años, pues yo qué sé, 5.000 por decir una cifra, me da igual 5.000 que 10.000 que 2.000 que 3.000 y la suma del colectivo de riqueza de la humanidad era infinitamente inferior que ahora. Yo siempre me gusta pensar que la vida, digamos, mi vida, aunque yo vivo excelentemente bien, es mucho mejor que la del emperador de hace 2.000 años, porque al final tengo acceso a tecnologías que por mucho porcentaje de recursos que él tuviera, ¿no? Él tenía mucho más porcentaje de recursos sobre el total de la humanidad que yo. Da igual que el emperador más grande, es que me da igual cuál sea, ¿no? Pero yo tengo acceso a internet, tengo dentistas en condiciones, o me puedo operar si tengo una apendicitis, el mejor, bueno, el mejor no, un médico mucho mejor que su mejor médico, con mucho más conocimiento médico, porque sabe que lavarse las manos es importante, por nombrar un detalle, así, el primero que se me ocurre, ¿no? Bueno, y eso en un millón de cosas, un coche, yo qué sé, ir en avión. ¿No? Yo puedo dar la vuelta al mundo o irme a las, pues yo qué sé, me puedo ir de vacaciones en avión a donde sea. Justo ahora con el COVID he elegido quizá un mal momento, pero no quiero desarrollar más esto, que es como muy evidente, ¿no? Que y por tanto, esto me hace, es como la forma fácil para mí, cada cual está en su, obviamente, la percepción del... No pretendo cambiar las percepciones del mundo del personal. Dista mucho, creo que lo he dicho antes, dista mucho esta entrada de pretender ser una, no, como decir, tengo una verdad universal que venga, no es eso lo que quiero decir. Yo vengo aquí, como estoy en mi blog, ¿no? Pues voy a contar cómo vive el mundo. Pues un poco en esa línea, ¿no? Mi percepción es que el mundo no es un juego de suma cero. Y eso a lo que te lleva es a que, pues de alguna forma, tú quieres que a los demás les vaya bien, porque cuando a los demás les va bien, es más fácil que a ti te vaya bien. Porque si vives en un mundo en el que todo el mundo es capaz de generar más recursos, es más fácil montar un negocio con éxito, es más fácil encontrar un buen puesto de trabajo. Si a tu alrededor a todas las personas les va bien, es fácil que haya más gente en una etapa de de la famosa pirámide de Maxwell más alto y que por tanto tus relaciones sociales puedan ser, o sea, si alguien no tiene para comer, difícilmente le puede dedicar mucho tiempo a las relaciones sociales, ¿no? Pero al final la felicidad en la vida, una parte importante viene de aquí. En fin, y el hecho de creer que la vida no es un juego de suma cero, por tanto que a ellos les vaya mejor, no hace que a mí no me vaya mejor, al revés, de hecho creo que a ellos les vaya mejor hace que a mí me vaya mejor.
también te cambia un poco la percepción del mundo. Lo digo respecto ¿no? al tema de, o sea, me es muy difícil tener envidia. Eh, Puedo sentir frustración de gente que incumple la ley perjudicando a terceros, claro, eso es distinto. Pero cuando a alguien le va bien, no veo que me perjudique, ¿no? Y si hay puntos grises, yo qué sé, una empresa que no está ganando dinero pero que perjudica a lo que sea, pues ahí habrá que valorar si ese prejuicio está pisoteando, no sé, perjudicando libertades individuales de seres humanos, habrá que regular esa, ¿no? Habrá que ver de qué forma lo está perjudicando y ver cuál es la forma de, ¿no? de regular eso. Constantemente, obviamente nuestras libertades constantemente coliden con las de los demás. Yo quiero tocar el piano en mi casa, pero el vecino quiere dormir. ¿No? Mil millones de ejemplos, es que son tantos que no tiene mucho sentido. Y lo que conseguimos es que haya normas para poder que pueda haber un equilibrio respetando al máximo, intentando asignar la importancia a la libertad individual, que yo si yo quiero matar gente, ¿no? Pues sería otro ejemplo en la que mi libertad individual colidería con la de los demás. Y como sociedad, pues decimos dónde están intentamos decir en esos escenarios dónde están las líneas en cada caso, ¿vale? Em, vale, en realidad con esto creo que he dicho casi todo lo que quería decir de forma genérica. Sobre las cosas que habéis planteado, que había algunas más puntuales y otras menos puntuales. No creo que haya respondido lo de los principios. ¿A qué me he agarrado cuando mi trabajo requería un gran esfuerzo? Básicamente, en mi caso, yo tiendo a mirar mucho a largo plazo y por tanto no me requiere, o sea, me aseguro de que la meta a largo plazo sea algo que yo quiero conseguir. En mi caso, estabilidad económica para mi familia ha sido así desde cuando empecé con el póker. Ya para mí, yo vengo de una familia, pues mi madre ama de casa, mi padre asalariado. Quiero decir que no vengo de una familia adinerada, ni mucho menos, y para mí la oportunidad de, eh, en mi caso, no tener la ansiedad que sé que genera el ver cómo llegas a final de mes, tener un trabajo en el que el jefe no puede depender de un tercero, de tal, poder salir de eso, para mí era una meta brutal cuando vi la oportunidad de hacerlo con el póker. Y esa fue siempre mi meta, y tener esa meta me hizo que no fuese tan difícil el día a día. Cuando había dificultades en el día a día, pues igual te tomas un descanso de 3 días porque estás mentalmente muy saturado, pero en todo momento pensaba en esa meta a largo plazo y para mí eso era más que suficiente. ¿Cómo me he instruido a mí mismo en la vida? Fundamentalmente leyendo mucho. Últimamente ahora estoy muy aficionado a vídeos de física teórica y astrofísica. Sí, sí, sé que suena un poco friki, pero así son las cosas. Y ahí estoy viendo más podcast y algunos vídeos de vez en cuando tengo un hueco por la noche. Pero la verdad es que ha sido fundamentalmente leyendo y pensando. Una cosa que a mí la gente constantemente piensa que soy alguien. Mucha gente me dice que soy una persona inteligente. Yo nunca me he considerado, no digo que tenga el coeficiente intelectual de una ameba, pero no me considero especialmente inteligente. Lo que pasa es que si pienso las cosas por mí mismo, si soy capaz de andar el camino por mí mismo, es algo que ya soy capaz de asimilar bien. Si no, a mí entender en esto de la física cuántica, vamos, entiendo porque no es algo que yo haya andado por mí mismo. Estoy viendo vídeos introductorios tal y me cuesta mucho, ¿no? Sería un ejemplo de lo que estoy intentando decir. Así que puedo leer o ver alguna cosa en el caso del póker, ¿no? Al principio, pero yo necesitaba andar el camino por mí mismo, hacerme la idea de cómo debían ser las cosas, haciéndolo yo, porque leyendo lo que decía un tercero, no os penséis que asimilaba tanto. Me da ideas para cosas, para cómo trabajar o cosas que vale la pena estudiar. Em, ¿Tengo algún ejemplo a seguir que sea conocido popularmente? Diría que no. O sea, me cuesta mucho porque nunca conoces a ninguna persona, a ningún personaje, voy a decir, pero no son personas, son personajes, ¿no? Al final, el que me digas, me da igual un deportista que un político, que un cantante, que lo que sea, ¿no? Nunca conoces a la persona y por tanto para mí me es muy difícil fijarme. Puede haber cosas con las que yo esté completamente de acuerdo con alguien, eso sí, en muchas índoles, ¿no? Yo qué sé, podría contar algún detalle puntual, pero es que claro, al final tampoco quiero que esto acabe siendo una cuestión ideológica, ¿no? A ver, por decir algo, se me ocurre, ¿no? Marc Gasol, bueno, para los que no lo sepáis, me gusta bastante el baloncesto, sigo el baloncesto, ¿no? Y él, cuando ha tenido vacaciones, ha hecho cosas como irse a un barco en el Mediterráneo a ayudar a gente que, vamos, en naufragios, ¿no? Para mí es muy admirable que alguien con la
situación económica de vida, básicamente lo tienes todo hecho, podrías hacer literalmente lo que te diera la gana y que seas tan, ¿cómo llamarle? Abnegado que decidas dedicar tu tiempo libre a terceros. Y que ni siquiera sea un PR stand. Y aquí me atrevería a decir que no lo era porque él llevaba tiempo haciéndolo y se filtró por una foto, no fue algo que él publicó. Que para mí es una cosa también valiosa. Si lo haces por un PR stand, pues bueno, no juzgo lo que si has sacado a alguien que se iba a ahogar del mar, has salvado una vida, ¿eh? No me entendáis mal. Aunque tu motivación fuera otra, salvar una vida es algo, desde mi punto de vista, es algo positivo. Como digo, los seres humanos me parecen básicamente todos lo mismo, con lo cual el que se estaba ahogando podría haber sido yo en otras circunstancias. Eh, pero bueno, que creo que no era el caso aquí. Y al final va a parecer. Pero claro, yo no sé luego cómo es en su vida personal, entonces tampoco me atrevería a decir, Buah, pues creo que este tío es la leche. Por poner un ejemplo de una cosa puntual, ¿no? Eh, lo que sí diré es que valoro mucho el sentido común. Cuando alguien se nota que tiene sentido común y cuando no. Esto es una cosa que de forma genérica para mí en otros seres humanos, a la hora de tener una relación cercana, sea laboral o sea personal, considero útil. Considero valioso, voy a decir. ¿Vale? Y luego, el último punto, que es también otra cosa muy puntual, creo que la gente tóxica merece nuestra ayuda. Cambia tóxica. Creo que los seres humanos, me remito ¿no? al punto anterior, creo que los seres humanos son todos los mismos. Ni siquiera tengo muy claro la etiqueta tóxica a que se refiere, no quiero, o sea, es decir, entiendo el significado común que se le da, pero al final habría que valorar eh, que las cosas no son siempre blanco-negro. Obviamente hay gente que en la forma de relacionarse con el mundo, yo creo que un poco relacionado en que percibes la vida como un juego de suma cero o no, o al menos eso creo que te ayuda a que sientas más envidia de los demás o más malestar por el bienestar de los demás, pero que puede ser por cualquier motivo, puede ser por motivos químicos, que alguien, digamos, se sienta más infeliz y lo transmita a otros, ponerte a valorar qué es lo que ha pasado, porque que no tenemos ni puñetera idea, y que tú en sus circunstancias serías él y hubieras hecho lo mismo porque somos básicamente la misma cosa. Eso no significa que si yo conozco a una persona que constantemente está infeliz, quejándose de todo y no va a cambiar el cómo es o cómo está, que yo me vaya a pasar la vida intentando, pues al final hay cosas que no vas a poder hacer y si alguien no quiere cambiar, eso también lo creo, si alguien no quiere cambiar, tú puedes, si es tu amigo, si le tienes aprecio, hacerle ver que podría ser más feliz o podría vivir mejor de lo que es, quizás necesitaría cierto tipo de ayuda. Igual hay cosas, es que ni siquiera soy psicólogo, quizás no tiene arreglo, quizás hay algo, no lo sé, igual necesita medicación. No tengo ni idea, no pretendo yo aquí ni mucho menos solucionar la vida a nadie. Pero eh, ligado con la segunda cosa de la que he hablado, ¿no? La vida vives un tiempo limitado y lo que tampoco voy a hacer es pasarme la vida con gente alrededor que no ya que se siente infeliz, sino que además hace infelices a los demás, o me hace infeliz a mí, vaya, fundamentalmente, porque me voy a morir algún día. Tampoco tiene sentido que me pase amargado lo que me queda de vida. Pero más allá de eso, sobre si creo que esta gente merece ayuda por su que son seres humanos, igual que y si además están sufriendo, pues la necesitan más que otra cosa es que el que no quiere ayuda, pues yo creo que es muy difícil ayudar al que no percibe que tenga un problema. Creo. Como digo, no soy psicólogo, así que no quiero entrar aquí. Igual resulta que sí se puede y yo lo desconozco. Em, vale, ya creo que he hecho una charla demasiado grande. He tocado esta entrada, he tocado una serie de temas, un poco en la línea de las preguntas que me hacías, aunque la que más le he dedicado es al tema de los principios, al de cómo percibo el mundo. Em, si queréis que haga cualquier otra entrada de cualquier otro tema. Ahora he hecho dos que no tienen nada que ver con el póker. Si hay alguna que tenga que ver con póker, me decís. Y en fin, supongo que podría seguir hablando, pero es que no sé hasta qué punto ya tener demasiado interés sobre temas de crianza, ¿no? Porque ya hablé en la entrada anterior de educación emocional. Obviamente la crianza tiene muchas facetas, podría hablar de otras, pero que esto no es un blog de crianza. Estamos en una... Mira, esta es la camiseta pone aquí. Educa Póker. Que al final entiendo que la mayor parte del público ni esta entrada ni la anterior van a ser demasiado de su interés. Y aunque puntualmente puedo hacer estas entradas si la gente lo pide, si alguno me puede sugerir algo que sea más poker related, yo encantado de hablar de la entrada de póker. Y nada, es que llevo media hora. Hasta luego, chicos.